Bienvenida, estimada comunidad de CD Center, a una clase junto al profesor Diego Pérez, docente y capacitador en lo que son las áreas de ciencias humanas y ciencias sociales. El día de hoy traemos material importante para lo que serán las pruebas de ingreso en conocimientos. Como ustedes sabrán, se valoran estas materias. Así que hoy traemos una cápsula de un tema que es importante y que a veces suele ser un poco complicado de entender para los estudiantes en relación a lo que es la periodización de la historia. Básicamente analizaremos las principales características de las edades de la historia, edad antigua, media, moderna y contemporánea, junto a los modos de producción y lo que es el tema de clases sociales, que son tres conceptos, tres pilares claves para que ustedes puedan dar sus pruebas de conocimientos sin ningún inconveniente. Así que acompáñenme en este recorrido. Tal como les mencionaba, nosotros vamos a dividir la clase en tres conceptos importantes. En primera instancia, lo que es la periodización de la historia, que como les decía es muy importante porque nos da un orden. Siempre que a un estudiante de prueba de conocimientos, que a algunos les gusta la historia, a otros no tanto, pero siempre tienen como ese tabú de que, profe, me toca estudiar un montón. Y sí, o sea, hay una información extensa, pero si nosotros la periodizamos o la organizamos de manera, digamos, estructurada, con un sentido específico, esto nos permite que la materia sea mucho más digerible. ¿Ok? Así que este va a ser el primer concepto que nosotros vamos a trabajar, la importancia de periodizar o dividir la historia. Entonces, también veremos lo que son los modos de producción, que digamos es un concepto muy importante después de periodización de la historia. Vamos a ver que cada etapa de la historia tiene un modo de producción. ¿Qué es un modo de producción? Una forma de desarrollar economía, una forma de generar riqueza. Muchos dirán, sí, profe, por ahí tiene que ver estos temas de la esclavitud, del feudalismo, por supuesto, pero tenemos que conectar. El gran problema que tienen los estudiantes, verán, no es que desconozcan al 100%, porque bien o mal estos temas se les dio, sus profesores les socializaron en la secundaria. El gran problema es que ustedes tienen esa información muy desperdigada, es como que está desconectada. Y lamentablemente para la prueba nosotros esa información la debemos tener clara, no podemos confundir conceptos. Entonces por eso es que la periodización de la historia tiene una cercanía, una relación directa con lo que son los modos de producción. Y finalmente la lucha de clases. Bueno, entonces en ese orden de ideas es fundamental, como les decía, cumplir con estos tres conceptos o estos tres pilares, que insisto, y es el objetivo de esta cápsula, ¿no? Que ustedes puedan entender la relación periodización de la historia, de dónde se generan los modos de producción y por qué los modos de producción generan sociedades conflictivas o sociedades peleadas. Es clave dentro de cualquier prueba de ingreso en conocimientos tener en cuenta esta relación. Continuamos. Entonces, la pregunta del millón, ¿no? Que es, digamos, la esencia de la clase del día de hoy. ¿Por qué y para qué periodizar? Nosotros periodizamos, como les había mencionado un poquito al inicio, en esta necesidad de organizar la información. Tengan en cuenta que las preguntas que ustedes van a tener, obviamente no son tan detalladas, pero es cerca de unos 5.000 años de historia. Entonces, verle como un todo, claramente sería complicado de entender. Y yo les voy a ser sincero con algo, en el mundo de la academia, no solo en las ciencias sociales, sino en cualquier campo del conocimiento, el orden es clave. Y sobre todo la segmentación de los diferentes conceptos o acontecimientos. Entonces, el periodizar la historia, el primer beneficio que nos da es relacionar acontecimientos similares, como bien pueden observar en la infografía. Por ejemplo, en edad moderna, no es que la edad moderna nació de la noche a la mañana porque alguien quiso ponerle esa denominación. No, la edad moderna nace y se desarrolla porque existen un conjunto de características, de acontecimientos que son similares, fundamentalmente el antropocentrismo. Entonces, el antropocentrismo genera varios movimientos no exactamente iguales, pero parecidos dentro de lo que es la modernidad. Movimientos como la Ilustración, el Renacimiento o el Humanismo, que configuran el pensamiento de la edad moderna. Esto nos permite también desarrollar otro beneficio, que es el tema de actores sociales. ¿Qué significa actores? Entender los grupos e incluso personajes de la historia que tuvieron una influencia en esa época. Por ejemplo, en la Edad Antigua, el hecho de segmentar, miren, en la Edad Antigua nos permite tener un grupo de actores sociales importantes, los emperadores, por ejemplo, ¿sí? En el caso de Roma, también en Grecia, en Egipto, que digamos abundó mucho esa figura. Entonces, ese es el gran beneficio de la periodización de la historia. Ver acontecimientos similares, tener personajes y lo más importante, darle un sentido a la historia.
Cuando nosotros periodizamos la historia en estos 4 momentos, que son edad antigua, media, moderna y contemporánea, se nos es más fácil entender los diferentes acontecimientos. Entonces, de ahí viene esta importancia de organizar la historia, como les mencionaba, ¿no? El hecho de las edades, la división de las edades, nos permite organizarnos. ¿Sabes? Esto es tan clave, como les decía, en cualquier etapa del conocimiento. ¿Y cómo nosotros organizamos la historia? Eso les pido estar muy atentos. Con una primera gran periodización, que de esta no se habla mucho. Y es importante tomarla en cuenta. Miren, si bien la mayoría de sus pruebas, diríamos, o de sus preguntas, tienen un 80% de ejercicios en relación a lo que es la historia, en algunos casos ya el 100%, esto no implica, jóvenes, que deberíamos negar la prehistoria o desconocerla, porque la prehistoria también nos da, digamos, o tiene información importante para configurar lo que es la historia como tal. Muchos dirán, profe, yo ni sabía que existía el término o el concepto de prehistoria. Existe, y de hecho algo se ve en secundaria también. ¿Qué es la prehistoria? Es toda esta época anterior al año 3000 a.C. Es hasta hace bastantísimo tiempo. Y tiene que ver con todo esto que en algún momento nosotros nos enseñaron en la secundaria, como el proceso de hominización, como la edad de los metales, el desarrollo, las primeras migraciones o la misma aparición del ser humano. Obviamente es una historia que tiene bastante data, ¿no? Tiene un registro histórico importante. Y quizá ahí se entiende por qué en estas pruebas de ingreso no les suelen tomar tanto. En gran parte no les toman porque hay mucha información que no es que sea falsa, pero no tiene, digamos, una evidencia empírica muy fuerte. Cosa que sí sucede en la historia, porque la historia, más allá de que tiene ya 3000 años, hay como información que se ha logrado detectar que nos da ciertas certezas. Pero tomen en cuenta esto. Antes de la historia, obviamente nosotros tenemos la prehistoria, que como les mencionaba, tiene que ver con todo este proceso evolutivo del ser humano. Y se pueden mencionar 2 fases específicas, que es la edad de piedra y la edad de los metales, como edades que configuran la prehistoria. Ahora, lo que es realmente de interés dentro de la prueba es específicamente el tema de historia. Perfecto, entonces nosotros, como les mencionaba, hablamos ya netamente de la historia con una duración también importante, ¿no? Que son cerca de 3000 años que nosotros tenemos de historia. Y obviamente es la primera edad. La historia inicia con la primera edad, que sería la edad antigua, que se desarrolló en el año 3000 a.C. Es decir, hace ya, bueno, en realidad si nosotros tomamos de referencia el año de Cristo, tomen en cuenta que 3000 años antes inició la edad antigua. Y yo algo que siempre les digo a los estudiantes para que se les haga fácil el tema de edades de la historia es siempre tengan palabras claves. Obviamente vamos a ver más a detalle y luego presentaremos más cápsulas con más información, pero siempre que ustedes escuchen edad antigua, rápido, civilizaciones. Aportes de la civilización. Es lo fundamental. Obviamente, insisto, no van a probar la prueba solamente con esa palabra clave, pero ya es como que tienen una referencia. Entonces, la principal característica de la edad antigua es el desarrollo de las civilizaciones. En un tiempo determinado, entre 3000 a.C. hasta 476 después de Cristo. Dirán, Diego, una barbaridad, sí. Son 3476 años del desarrollo de estos imperios, civilizaciones. Dentro de edad antigua están el Imperio Romano, está Grecia, está Mesopotamia, están los Sumerios, está Egipto, que son civilizaciones que nos han generado, incluso hasta la actualidad, una gran herencia a nivel de conocimiento, a nivel de infraestructura e inclusive a nivel de arte. ¿Sí? Algo que siempre digo a los estudiantes, por favor, no cometan el pecado de subvalorar la historia por ser pasada, es decir, de hacerla de menos o de infravalorarla, para nada. Se van a dar cuenta cuando entremos más a detalle que hay varias similitudes entre el mundo antiguo y el mundo actual. Por ejemplo, aunque parezca sorprendente en la edad antigua, nosotros ya teníamos sitios de adoración como templos, como es hoy en día. Ya teníamos sitios para hacer política, hoy en día pasa lo mismo. Sitios directamente para el desarrollo arquitectónico o arquitectura directamente, como en la actualidad. Entonces, esa es la característica clave de la edad antigua, compañeros. Recordar que en edad antigua lo que tenemos que revisar son civilizaciones. Pasamos a la siguiente edad, la edad media. Una edad igualmente importante y algo que también les pido tomar en cuenta es que los pasos de una edad a otra no son improvisados, no es que en un día se vive edad antigua y el siguiente día ya era edad media, no. En realidad hay todo un proceso, hay digamos toda una transición entre edades, que es un poco lógico. A ver, ¿por qué termina la edad antigua? Porque desaparecen las civilizaciones. Y esta desaparición de las civilizaciones genera una nueva reconfiguración en ese mundo, que es una configuración mucho más cercana a la religión, a la creencia. Por eso es que la palabra clave, miren, así como la edad antigua tenía palabra clave, la edad media también. ¿Cuál es la palabra clave de la edad media? Teocentrismo. Es decir, el centro de todo es Dios. Es decir, domina el dogma, domina la creencia.
La iglesia es la institución que es, digamos, que domina todos los aspectos de la vida privada y pública también. Domina el conocimiento, domina la cultura, ¿sí? Yo siempre les digo a los estudiantes, y es importante que lo tomen en cuenta porque así lo analizan las pruebas, hay dos corrientes respecto a la Edad Media. Una corriente un poco más optimista que te dice que es una edad importante porque si en esta edad no hubiésemos tenido movimientos modernos, que son, digamos, movimientos que explotaron el conocimiento de los seres humanos, y obviamente una visión un poco más pesimista que quizás es la que les enseñaron en secundaria, que es que la Edad Media son casi 1000 años o 1000 años y un poquito más, totalmente desaprovechados, ¿no? Donde no hay un desarrollo, un crecimiento como ya lo había existido en la Edad Antigua. Presten atención a los años. Obviamente la Edad Media inicia con el fin de la Edad Antigua y esto va a ser común. Ojo, una edad inicia con el fin de la Edad anterior, ¿no? Entonces la Edad Antigua finaliza en el 475 e inmediatamente inicia la Edad Media en el año 475 hasta 1492, que es una fecha para muchos ya digamos que la recuerdan por ahí, ¿no? Obviamente el descubrimiento de América. Pasamos a la siguiente edad, la edad moderna. Pero yo quiero aquí hacer un paréntesis. Miren cómo la información ya se vuelve más fácil, ¿no? Lo que antes estaba enmarañado, enredado, ahora con la periodización, miren que ya tienen como características de cada edad, ¿sí? Dentro de la edad moderna, obviamente tenemos que, o se menciona que la edad moderna es contestataria a la edad media. Y es normal, ¿no? Es natural este carácter contestatario de la edad moderna frente a la edad media. Porque si en la edad media el mundo vivía tan recluido, vivía, digamos, tan privado, no había libertades, la religión lo había dominado todo, obviamente la edad moderna implica, digamos, un cambio, no refrescar un poquito más la forma de ver el mundo. Por eso es que, mientras en la Edad Media hablamos de un teocentrismo, en la Edad Moderna hablamos de un antropocentrismo. Es decir, que el centro del todo vuelve a ser el hombre como lo había sido en la Edad Antigua. Presten atención igualmente a la fecha de la Edad Moderna, entre 1492 a 1789. Aquí un dato interesante. Cuidado con pensar, jóvenes, que las edades de la historia son en duración exactamente iguales o que se las relaciona en función de que los años sean iguales. No, en realidad lo importante en edades no es verlo mecánicamente, sino por las características. Obviamente la edad antigua, miren, son cerca de 3000 años, la edad media son 1000 años y la edad moderna se va reduciendo, ¿no? Pero digamos, no tiene mucha injerencia el tema de los años como tal, sino de las diferentes características que hacen que estos movimientos sean similares. Entonces, ¿qué es moderno? Les decía, ¿no? Entonces, si hablamos de antropocentrismo, entonces, Diego, yo algún rato me dijeron que el antropocentrismo generó ciertos movimientos en defensa del hombre y del ciudadano. Claro, por eso es que dentro de Edad Moderna, ¿qué es lo que se revisa fundamentalmente? ¿Y cuáles son las palabras claves? Antropocentrismo, ilustración, renacimiento, humanismo. Listo, se acabó Edad Moderna. Esas tendrían a ser las características del pensamiento moderno. Vuelvo sobre esto. Características similares es lo que nos permite la periodización de la historia. Y finalmente la edad contemporánea, que para muchos será más cercana. Si ustedes revisan dentro de la periodización o dentro de las fechas, nos dice desde la Revolución Francesa, que es 1789, el fin de la Edad Moderna, hasta la actualidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos contemporáneos. Y por eso les decía que por ahí se nos hace un poquito más fácil conocer las diferentes características de la edad contemporánea. Hay también acontecimientos. Guerras mundiales es contemporáneo, las guerras de independencia, seguramente habrán escuchado, la generación o el desarrollo de los estados-nación, los países como conocemos hoy en día, las constituciones, todo eso es contemporáneo. Y todo lo que ustedes viven a diario en sus prácticas, en su realidad, tema de la tecnología, la globalización, la comunicación, todos estos son fenómenos que se desarrollan o se analizan dentro de la edad contemporánea. ¿Qué les parece esta radiografía? Obviamente se puede profundizar mucho más, pero desde todo punto de vista que el periodizar nos facilita, es como que nos da ya una entrada mucho más clara de lo que es la historia. Entonces miren como 5000 años de historia aproximadamente los pudimos ya clasificar en características similares. Bueno, el segundo concepto que también es importante, les había mencionado, son los modos de producción, ¿sí? Que esto, digamos, es una herencia del pensamiento marxista. Marx está todavía en su prueba, digamos, tiene una presencia bastante importante. ¿Y qué es lo que dice Marx? Nos dice que si nosotros queremos entender la historia o estas edades, deberíamos ir a la economía. Te dice que los modos de producción, la forma en la que se produce, la forma en la que hace riqueza, te puede dar un diagnóstico de cómo vivían esas sociedades. ¿Qué significa esto? Que cada edad de la historia tiene un modo de producción particular. Ya vamos a repasar. Ahora, lo interesante del modo de producción es que como método analíticamente nos permite hacer preguntas terriblemente interesantes que en la prueba están presentes, como por ejemplo, ¿cómo se genera riqueza?
Como ustedes sabrán, la riqueza debe ser una de las principales innovaciones del ser humano. El ser humano desde sus inicios producía riqueza. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo se hace? Entonces, los modos de producción nos permiten identificar que, por ejemplo, en la edad antigua, la forma de generar riqueza o quien acumulaba riqueza era quien acumulaba esclavos, por ejemplo. En la Edad Media, feudos. En la Edad Moderna, piedras preciosas, en la primera parte. En el capitalismo, en la sociedad contemporánea, quien acumula capital. Entonces, miren cómo los modos de producción nos permiten esta relación, digamos, o esta aproximación a lo que es el mundo de la economía y cómo se ha generado riqueza. La otra pregunta también interesante, ¿cómo se acumula riqueza? La riqueza no se produce por objetos, lo producen seres humanos. Pues ahí se nos vienen varias preguntas a la cabeza, ¿no? ¿Quiénes son los que acumulan riqueza? ¿Por qué? ¿Quiénes son aquellos que no tienen acceso a esa riqueza? ¿Quiénes son aquellos que participan en la producción de la riqueza pero no logran disfrutar de ella? Entonces son preguntas un poquito también, digamos, que nos llaman la atención, nos hacen pensar. Bueno, por eso les digo que analíticamente, los modos de producción son muy potentes en la comprensión de la historia. ¿Y a qué llegamos con todo esto? Que la sociedad es conflictiva, pues sí o no. Si decimos que hay unos que acumulan más que otros, algunos que no participan en el proceso de producción, esto va a generar conflicto, como pueden ver en las imágenes. Revoluciones, movilizaciones, revueltas. Miren la potencia que nos permite, la potencia de conocimiento que nos permite el hablar de modos de producción. Continuemos. Ok. Tal como habíamos mencionado, las clases sociales están enfrentadas o son clases sociales que tienen, digamos, un conflicto constante, por lo que habíamos mencionado. Por eso es que dividimos en dos grupos, clases dominantes y dominados, que gracias a la periodización de la historia todo va a cuadrar. Entonces, hagamos un ejemplo para poder esto pasarlo a limpio. Edad antigua, ¿cuál es el modo de producción? El esclavismo. Es la principal forma de acumular riqueza. De hecho, muchas de las civilizaciones que les había mencionado en la Edad Antigua, Grecia, Roma y demás, ¿cómo lograron montar estas grandes infraestructuras? Por esclavos. Entonces, quien acumulaba o tenía a su disposición más de esclavos, tenía un mayor desarrollo. ¿Qué significa? Que en la esclavitud vamos a tener dos clases enfrentadas. Obviamente el amo, el dueño del esclavo, y obviamente el esclavo. Continuamente enfrentadas, ¿por qué? No se van a llevar bien. Es obvio, el uno es dominado, el uno es abusado. Va a tratar de cambiar esa organización. Vámonos a otro momento de la historia, la Edad Media. La Edad Media, ¿cuál es el modo de producción? El feudalismo. Se acumula riqueza mientras se acumulen más feudos. Esto va a generar, obviamente, una relación desigual. ¿Entre quiénes? El señor feudal, los vasallos y fundamentalmente los siervos. Vamos a los inicios de la Edad Moderna, el mercantilismo. O sea, no es coincidencia que los españoles llegaron a nuestro territorio. Eso, no es simplemente el tema del sincretismo cultural, hay algo más profundo, que es el tema de apropiarse de recursos o la apropiación de recursos, fundamentalmente de piedras preciosas, que es lo que era la final del mercantilismo. Se genera igualmente una relación conflictiva, los colonizadores versus los indígenas. En el capitalismo moderno, lo mismo, el modo de producción de la última etapa de la Edad Moderna y toda la etapa contemporánea es el capitalismo. ¿Quién va a generar riqueza? Quien acumule más capital. Y esto obviamente va a generar una relación desigual, nuevamente, entre dominantes y dominados. ¿Quiénes son los dominantes? Los que dominan burgueses versus los dominados, el proletariado. Bueno, hemos acabado con la teoría, nos vamos en este momento con la trivia. Vamos a ver cómo entendimos la materia. Bueno, nos encontramos entonces en la trivia. ¿Qué es la trivia? Básicamente es un grupo de 4 preguntas donde nosotros vamos a demostrar que todo el conocimiento que tuvimos en esta cápsula informativa pues haya quedado claro, ¿sí? ¿Cómo va a ser la dinámica? Básicamente yo mencionaré la pregunta, las opciones, les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan responder y les pido que respondan en los comentarios, ¿ok? Y déjenlo en los comentarios igualmente para más preguntas y más dudas. Tenemos 4 preguntas en relación a lo que habíamos hablado el día de hoy. Primera pregunta dice, la historia inicia con A, surgimiento de la escritura, B, revolución industrial o C, descubrimiento de América. ¿Qué opinan? Exactamente, la historia inicia con el surgimiento de la escritura, no se olviden con el año 3000 antes de Cristo. Esa es la respuesta correcta, no se olviden dejar dentro de sus comentarios. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué entendemos por clase social? Miren que fue uno de los conceptos más trabajados durante esta clase. Opción A, son formas de estratificación, división y diferenciación entre las personas.
personas. Tal vez la B, mecanismos de liberación y libertad de las personas. Wow. O tal vez la C, formas de conocimiento y desarrollo cultural. Corre tiempo. Bueno, ¿cuál de las tres opciones? A, B o C. No se olviden poner en nuestra caja de comentarios. Vamos, vamos, piense, piense. Exactamente, respuesta correcta la recuerden. Las clases sociales son formas de estratificación, división y diferenciación entre las personas. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias. ¿Qué son los modos de producción? Miren que es uno de los conceptos claves que hemos trabajado en la clase el día de hoy. Vamos a las opciones. Opción A, son formas de Estado y gobierno. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Formas de Estado y gobierno. Vamos con la B. Formas, prácticas y mecanismos por los cuales se extrae y acumula riqueza. ¿Qué opinan ustedes? O quizá la C. Son formas de cohesión social. Vamos, piensen. No se olvide poner su comentario. Muy bien, muy bien. Respuesta correcta entonces. Respuesta correcta. La B. Son formas, prácticas y mecanismos por los cuales se extrae y acumula la riqueza. Muy bien. Vamos con la última pregunta. Vamos, participar, participar. El análisis de las clases sociales es dialéctico porque eso lo dijimos recién, debe estar clarito. Vamos, opción A, enfrenta las clases sociales diametralmente opuestas. O sea, se dice que la dialéctica enfrenta las clases sociales porque son opuestas. Opción B, las clases sociales no son conflictivas. ¿Qué opinan? O C, enfrenta clases sociales iguales. ¿Cuál será la respuesta correcta? Piense, por favor, no olvide poner su comentario. Exactamente, la respuesta correcta es la A. Como habíamos dicho, la dialéctica es el enfrentamiento o esta visión polarizada de ver dos cosas enfrentadas diametralmente. Opción A, muy bien. Y así terminamos nuestra primera cápsula informativa en relación a lo que es el conocimiento histórico. ¿Qué les ha parecido? Bueno, recuerden que CD Center trabaja en todo lo que tiene que ver con las clases formativas para las pruebas de conocimientos, que deben tomar en cuenta que las pruebas de conocimientos no es igual que razonamientos, es decir, en conocimientos se propone materia, digamos, mucho más conceptual y mucho más teórica, básicamente lo que se ve en secundaria, a diferencia de razonamientos que suele ser más preguntas de agilidad mental. Así que CD Center también está ofertando sus cursos en lo que son las pruebas de conocimientos para ingreso a universidades. Igualmente les hago la invitación para que estén atentos a todos los cursos del centro, cerca de 45 cursos académicos que estamos ofreciendo hoy en día para el desarrollo y la capacitación no solo de estudiantes preuniversitarios, sino también de profesionales. Así que estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro diferente contenido en nuestra página de YouTube. Pasen bien, nos vemos en una próxima emisión.